Han pasado más de 100 años desde que los crímenes de Cayetano Santos Godino inquietaron a toda Argentina. El asesino de 16 años, mejor conocido como el Petizo Orejudo, se transformó casi en un ser mítico, una leyenda oscura que incluso pasó a ser objeto de estudio de los criminólogos de la época, quienes llegaron a asociarlo con la acepción de criminal nato, propuesta por Lombroso a finales del siglo XIX. Se le considera el primer asesino serial argentino documentado como tal. Sus crímenes fueron particularmente sádicos, su apariencia desconcertante y su personalidad un verdadero enigma. Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires, Argentina, el 31 de octubre de 1896. Hijo de inmigrantes italianos, se crió en los hacinados conventillos de la ciudad en condiciones miserables. Muchas de estas casas, de un solo piso, podían albergar fácilmente a más de 12 personas, y casi un 30% de estas propiedades ni siquiera tenían baño, según el censo municipal de 1904. La mayoría de los que alquilaban dichas viviendas eran obreros, los cuales a su vez subarrendaban las habitaciones sobrantes o colchones que eran ubicados en los patios para que otros trabajadores pudieran pasar la noche. El padre de Cayetano, Fiore Godino, era un farolero y albañil alcohólico que junto a su mujer, Lucía Rufo, tuvieron 9 hijos, aunque en otras fuentes se asegura que fueron un total de 10. El sujeto era un hombre violento, que golpeaba a los pequeños con puños, correas de cuero o palos de madera sin ninguna misericordia. Tampoco tenía reparo alguno en maltratar a su mujer, pero uno de sus hijos solía sacarlo de sus casillas más que ningún otro. Cayetano era un niño mucho más bajo de lo normal, con mirada perdida y enormes orejas. Parecía estar siempre distraído o perdido en sus fantasías. Algunos de sus profesores lo calificaron de idiota, imbécil o retrasado mental porque no prestaba atención en clases y básicamente no entendía nada de lo que se le enseñaba. Fue expulsado de diversos establecimientos y peleaba constantemente con sus compañeros, los cuales le propinaron varias palizas. Su salud era muy frágil y a veces acusaba fuertes jaquecas acompañadas de cuadros febriles que lo dejaban tumbado en la cama. También sufría de constantes ataques de vómito y diarrea, los cuales, según algunos estudiosos del caso, podrían haber afectado al desarrollo físico de Cayetano, que nunca superaría el 1,51 m de estatura. Se dice que Fiore Godino había contraído sífilis antes de dejar embarazada a su mujer, y que Cayetano podría haber sufrido las consecuencias de la enfermedad, aunque esto resulta muy difícil de corroborar. Más allá de sus padecimientos, el chico tenía un comportamiento tremendamente conflictivo. En casa, ni su padre ni su madre lo soportaban, tampoco sus hermanos. Incluso sus vecinos, cuando lo veían pasar por fuera de sus casas, cerraban las persianas de las ventanas porque solía insultarlos o romperle los vidrios a pedradas por mera diversión. Por aquel entonces ya era apodado el Petizo Orejudo o el Petizo Oreja debido a su particular y llamativo aspecto. No aprendió a leer y tampoco a escribir otra cosa que no fuera su propio nombre, pues abandonó la escuela después de asistir durante solo 3 años. Comenzó a fumar y a consumir alcohol a una edad muy temprana. A veces bebía ginebra junto a uno de sus hermanos, pero posteriormente robaba las botellas de vino a los indigentes que encontraba en los callejones.
prefería deambular por los conventillos bonaerenses de los barrios de Almagro y Parque Patricios, y también sectores baldíos, en donde disfrutaba realizando pequeños incendios y torturando animales, uno de sus pasatiempos favoritos. Decapitaba patos, destripaba gatos y cortaba las alas de los pájaros, pero aquello no era suficiente. El 28 de septiembre de 1904, contando con solo 7 años de edad, Cayetano engañó a un niño de 1 año llamado Miguel de Paola y lo llevó hasta un sitio eriazo, en donde lo golpeó brutalmente y luego lo lanzó sobre unos espinos. Fue descubierto por un policía que pasaba por el lugar y se llevó a ambos menores a la comisaría, en donde serían recogidos por sus respectivas madres. Si bien el ataque había sido particularmente violento, a ninguno de los agentes se les pasó por la cabeza que estaban frente a un chico tan peligroso. Un año más tarde, vuelve a ser detenido cuando se le sorprendió atacando a una niña de 18 meses con una piedra. Le había roto la cabeza, pero por suerte solo se trataron de cortes menores. Esa misma noche sería puesto en libertad, a pesar de la gravedad del hecho. El 29 de marzo de 1906, la policía recibió la denuncia de la desaparición de una niña de 3 años llamada María Rosa Fase. Se recorrieron villas, descampados y conventillos, pero las autoridades no pudieron descubrir ninguna pista que las ayudara a dar con su paradero. Tendrían que pasar prácticamente 6 años antes de que la familia de la menor se enterara de la verdad. El 5 de abril de ese mismo año, Cayetano Santos Godino, que por aquel entonces tenía solo 9 años, fue llevado al departamento de policía por su propio padre, el cual aseguró que no podía contenerlo y solicitaba que lo encerraran en la cárcel. Lo acusó de ser un chico violento, rebelde y que mostraba una gran crueldad hacia los animales. Poco antes, había descubierto varios pájaros descuartizados en un cajón que el menor ocultaba bajo su cama. Fiore Godino era un hombre maltratador y no soportaba a su hijo, pero también es cierto que su comportamiento antisocial comenzó a inquietarle. Y aunque Cayetano fue derivado a un reformatorio, saldría en libertad tras 2 meses de encierro. El 9 de septiembre de 1908, Zacarías Caviglia, el dueño de una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón, descubrió a Cayetano intentando ahogar a un niño de 2 años llamado Severino González, introduciéndole la cabeza en un bebedero para caballos. El hombre lo detuvo y llamó a la policía. Cayetano fue enviado a la comisaría, aunque sería dejado en libertad al día siguiente. El 15 de septiembre, el chico volvió a atacar, esta vez a un menor de 1 año y 10 meses llamado Julio Bote, al que condujo hasta un sitio baldío y le quemó los párpados con un cigarrillo. La madre del niño, que lo estaba buscando desesperada, lo sorprendió, pero Cayetano consiguió huir. El comportamiento del muchacho era cada vez peor. Pasaba todo el día vagando por el barrio, delinquía y se emborrachaba frecuentemente. Sus padres, cansados de la situación, decidieron enviarlo nuevamente a un reformatorio, esta vez en la colonia de menores Marcos Paz, en donde entró a la edad de 12 años. Y aunque asistía a clases obligatorias y aprendió a reconocer algunas letras y contar hasta 100, generalmente se fugaba de las instalaciones para terminar bebiendo en la calle. En 1911, y después de pasar 3 años internado, Cayetano vuelve a la casa de sus padres. Estos pensaban que la experiencia lo haría recapacitar, pero nada más lejos de la realidad. Le consiguieron un empleo en el cual solo duraría 3 meses
y volvió a vagar por las calles. El 26 de enero de 1912, el cuerpo golpeado y semidesnudo de un menor de 13 años llamado Arturo La Aurora fue encontrado en el interior de una casa de la calle Pavón, la cual estaba deshabitada y a punto de ser rentada. El cadáver tenía una fina cuerda alrededor del cuello, con la cual había sido estrangulado. También se pudo comprobar que había sido abusado sexualmente. El crimen de La Aurora causó una gran controversia, y según algunas fuentes, durante meses las autoridades siguieron la pista de dos sujetos de clase alta que podrían haber estado vinculados al caso y también al abuso de menores, pero las investigaciones no prosperaron. El 7 de marzo de 1912, una niña de 5 años llamada Reina Bonita Vainikov es encontrada ardiendo en llamas en plena calle. Alguien la había llevado hasta un lugar apartado, en donde le prendió fuego a su vestido con un fósforo. La menor estuvo agonizando durante 16 días en un hospital, hasta que falleció a causa de las quemaduras. El 8 de noviembre de ese mismo año, el trabajador de un alfalfar descubre a Cayetano Santos Godino estrangulando con una soga que usaba a modo de cinturón a un niño de solo 2 años llamado Roberto Russo. Cayetano fue enviado a la comisaría, en donde aseguró que había encontrado al menor atado de pies y manos y solo intentaba liberarlo. El adolescente quedaría en libertad ese mismo día por falta de pruebas. 2 nuevos ataques a menores serían registrados entre el 16 y el 20 de noviembre, pero en ambos casos los vecinos del sector se percataron de los incidentes y ahuyentaron al agresor. Carmen Gitone y Catalina Naulener, de 3 y 5 años de edad respectivamente, no sufrieron lesiones. La población bonaerense seguía impactada por los casos La Aurora y Vainikov. A pesar de que estos crímenes aparecieron en las portadas de los periódicos de la época, nadie podía imaginar que el responsable era la misma persona. El 3 de diciembre de 1912, cerca de las 10 de la mañana, Pascual Giordano había abierto su sastrería en el conventillo Progreso número 2585. Gesualdo Giordano, su hijo de 3 años, estaba sentado en la puerta de la casa. En un descuido, Pascual lo perdió de vista por un par de minutos, y cuando fue a verlo, se dio cuenta que había desaparecido. El hombre salió corriendo desesperado, pero no podía encontrarlo por ninguna parte. Tras recorrer un par de calles, pasó frente a la Quinta Moreno, un lugar baldío de gran extensión, en donde se cruzó con Cayetano Santos Godino. Le preguntó si había visto a su hijo, pero éste le dijo que no, y le recomendó que acudiera a la policía. El angustiado padre continuó con su búsqueda, mientras el petizo orejudo se alejaba del lugar. Horas más tarde, Pascual hallaría el cadáver de su hijo, Gesualdo Giordano, en el interior de la Quinta Moreno, cerca de unos escombros. El menor se encontraba atado y lo habían estrangulado con una soga dándole 13 vueltas alrededor del cuello. Pero lo más perturbador era el hecho de que le habían enterrado un clavo de 10 centímetros en una de sus sienes, utilizando una roca que se encontraba en el lugar del crimen. La policía realizó varios interrogatorios a los vecinos del barrio. Una menor de edad aseguraba haber visto a Gesualdo poco antes de que desapareciera, en compañía de un chico que por su descripción recordaba mucho al petizo orejudo. 2 de los investigadores a cargo del caso, de apellidos Peire y Bassetti, estaban ya bastante seguros de que este crimen estaba vinculado a los anteriores,
y aunque Cayetano era el principal sospechoso, no tenían ninguna prueba para detenerle. Esa misma noche, en el conventillo Progreso número 2585, se llevó a cabo el velorio del menor. La familia estaba abatida por la terrible muerte del pequeño y fueron acompañados por varios amigos y vecinos. En cierto momento el padre de Gesualdo pudo ver cómo Cayetano entraba a su casa. El muchacho vivía cerca y lo había visto varias veces por el sector. El hombre pensó que venía a darles el pésame, pero éste se acercó al cajón donde yacía el cadáver de Gesualdo, le cogió la cabeza y la giró hacia un costado, dejando a la vista el agujero del cráneo en donde le habían enterrado el clavo. Pascual aún no salía de su asombro cuando el chico se echó a correr. Aquello fue lo suficientemente sospechoso como para dar aviso a la policía de forma inmediata. Pocas horas más tarde, la casa de la familia Godino fue allanada y arrestaron a Cayetano. Al ser registrado por los agentes, se encontró en uno de sus bolsillos un recorte de periódico en donde aparecía la noticia del asesinato. Eventualmente revelaría que si bien no sabía leer, reconoció la fotografía que acompañaba la nota, que era la de la escena del crimen. Dedujo que se trataba del asesinato que había cometido, lo que lo hizo sentirse importante y decidió guardarla. Se pudieron encontrar manchas de sangre en sus alpargatas, y la soga que utilizaba a modo de cinturón estaba quemada en uno de sus extremos, al igual que la utilizada para estrangular a Gesualdo Giordano. Las coincidencias eran demasiadas. Y aunque en un principio lo negó todo, finalmente confesaría su responsabilidad en el asesinato. Los investigadores sospechaban que también podía estar vinculado en el caso La Aurora, así que comenzaron a presionarlo. El muchacho admitió haber asesinado a Arturo La Aurora el 26 de enero de 1912, pero también a Reina Bonita Vainikov, la niña que fue quemada viva el 7 de marzo de ese mismo año. Cayetano también confesó haber golpeado y enterrado viva en un terreno baldío a la menor de 3 años María Rosa Fase en 1906. Los policías conocían perfectamente el caso, pero cuando fueron a realizar las tareas de excavación, se dieron cuenta de que en el sitio indicado por Cayetano se había edificado una casa pocos años después del crimen. Por más que se intentó remover la tierra, los restos de la niña nunca serían hallados. El caso del petizo orejudo caló hondo en la sociedad argentina. Era responsable de 4 asesinatos, 7 tentativas de asesinato y 7 incendios. No existían precedentes de un caso similar ni de un asesino tan espantosamente precoz. Los crímenes eran horribles, las víctimas niños indefensos y el acusado ni siquiera era mayor de edad. Por otro lado, su apariencia resultó ser tan macabra como desconcertante. El creciente interés por la criminología y la noción del criminal nato promulgada por Lombroso a fines del siglo XIX encontraron en Cayetano Santos Godino a un verdadero estandarte. A pesar de que las ideas de Lombroso se toparon rápidamente con varios detractores, se popularizaron tanto que muchos las admitieron como innegables por aquellos años. Cesare Lombroso, criminólogo y médico italiano, estudió a cientos de criminales y asesinos de la época, llegando a la conclusión de que todos los delincuentes comparten ciertas particularidades fisonómicas o deformidades que estarían determinadas por regresiones evolutivas. En pocas palabras, el delincuente siempre tendría cara de delincuente, pues su criminalidad estaba estrechamente relacionada a sus características físicas y biológicas.
Los describía como sujetos de grandes mandíbulas, frente estrecha, mirada furtiva, pómulos altos, orejas grandes y labios carnosos. Cayetano Santos Godino parecía calzar perfectamente en la hipótesis del Lombroso. Era un asesino impasible que no demostraba arrepentimiento alguno tras haber cometido aquellos terribles crímenes. Los estudios médicos a los que fue sometido detectaron que además del llamativo volumen de sus orejas, sus brazos eran un poco más largos de lo normal y el tamaño de su pene también era desmesurado. Todas estas características físicas fueron registradas con la idea de ser estudiadas en base a la teoría del Lombroso y el positivismo criminológico. A través de estos mismos estudios, se observó que Cayetano tenía un total de 27 cicatrices en la cabeza, y era muy probable que sufriera de daño cerebral a raíz de las brutales golpizas que le propinaba su padre. Los médicos llegaron a la conclusión de que era un desequilibrado mental y un irresponsable, incapaz de comprender la gravedad de sus actos. Sin embargo, sus declaraciones ante los agentes de policía revelaron que se trataba de un asesino bastante astuto. Parecía aprovecharse de su apariencia para despertar la confianza de los menores. Seleccionaba a los más pequeños para poder someterlos sin problemas. Les compraba dulces para convencerlos de que lo acompañaran a sitios aislados en donde los atacaba. Los inmovilizaba con partes de la soga que utilizaba como cinturón para así tener aún más ventaja sobre ellos y prolongar las torturas. Y aunque en algunas ocasiones actuó de forma impulsiva, si nos ceñimos a las definiciones de tipos de asesinos seriales expuestas por Robert Ressler a mediados de 1970, califica fácilmente como un asesino mixto, pues además solía secuestrar a sus víctimas. Por definición, el asesino mixto presenta combinaciones coherentes con rasgos de asesino serial organizado y desorganizado. A pesar de la inconsistencia de su comportamiento criminal, se identifican en él grados de conciencia, lo que los podría hacer ciertamente imputables ante la ley. En el caso de Cayetano Santos Godino, la sociedad simplemente decidió verlo como un monstruo y deshumanizarlo, algo en lo que la prensa de la época contribuyó bastante, convirtiéndolo en un ícono de maldad. No solo disfrutaba torturando y asesinando a sus víctimas, sino que se masturbaba ante los cadáveres y también cuando perpetraba incendios, lo que además de sádico, lo transformaba en un pirómano de cuidado. Pero si bien sus crímenes eran tremendamente graves y merecía un castigo, también era una víctima, lo que produjo varios debates dentro de la comunidad científica y los círculos intelectuales de la época. El 31 de octubre de 1914, Cayetano fue absuelto por el juez Ramos Mejía debido a que se le consideró penalmente irresponsable y fue enviado al hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados mentales, por tiempo indeterminado, lo que significaba que posiblemente nunca más saldría en libertad. Pero la presencia del afamado petizo orejudo en dicho lugar resultó inquietante. Deambulaba por los pasillos y observaba a los otros internos de forma amenazadora. Intentó asesinar a 2 de ellos y por ende el Ministerio Público decidió trasladarlo a la Penitenciaría Nacional. El 18 de marzo de 1923 volvió a ser trasladado, esta vez al penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, más conocida como la cárcel del fin del mundo. Las condiciones de esta prisión en particular resultaban sumamente duras. La temperatura en las celdas de los prisioneros podía descender hasta los menos 10 grados, incluso con estufas encendidas. Había sido inaugurada en el año 1902 y estaba destinada a albergar a delincuentes reincidentes,
reos de alta peligrosidad y también presos políticos. La estancia de Cayetano en dicha cárcel fue dura y solitaria. Su familia nunca lo visitó, pues temiendo el repudio social, decidieron embarcarse de vuelta a Italia y lo dejaron abandonado a su suerte. No tenía amigos, era insultado, golpeado y violado constantemente por varios de sus compañeros, quienes lo despreciaban porque al parecer era un soplón de los guardias. En 1927 fue sometido a una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas. Lejos de tratarse de algo estético, la decisión de llevar a cabo dicho procedimiento estaba inspirada en el principio de las ideas positivistas de la época, y que aseguraban que si se podía corregir este defecto físico, quizás su comportamiento conflictivo disminuiría. Evidentemente, la intervención quirúrgica no tuvo ningún resultado. Cayetano Santos Godino fallecería el 15 de noviembre de 1944 a la edad de 48 años. Con respecto a su muerte, existen diferentes versiones. La oficial dice que la causa fue una hemorragia interna por proceso ulceroso gastroduodenal. Pero también el mito popular dicta que Cayetano asesinó a un par de gatos que eran mascotas de la prisión al lanzarlos a una caldera, y que los reos le cayeron a golpes hasta matarlo. Varios años más tarde, algunos antiguos carceleros del penal de Ushuaia aseguraron que en dicha prisión no tuvieron ninguna mascota, y mucho menos un gato, porque las condiciones climáticas eran extremas. Sin embargo, confirmaron que Cayetano fue linchado por los otros reclusos y que estuvo días agonizando a causa de varias hemorragias internas. Otras fuentes afirman que efectivamente había un gato en el penal y que Cayetano lo lanzó al fuego y recibió una paliza que lo dejó más de 20 días en el hospital de la prisión, pero aquello habría ocurrido en 1933, 10 años antes de que falleciera. De todas formas, las circunstancias en torno a su muerte siguen siendo un misterio. Fue enterrado en el cementerio del penal de Ushuaia, pero tras su cierre en 1947, su tumba fue profanada y desconocidos se robaron la cruz, la placa y también su cadáver. Durante décadas, se dijo que algunos empleados penitenciarios de alto rango habían adquirido sus huesos como un macabro souvenir de uno de los criminales más famosos de la historia argentina, y los utilizaban como adornos o pisapapeles. Independiente de si se trata de otra oscura leyenda en torno al caso, lo cierto es que ninguno de estos restos óseos fue recuperado. En el libro Petiso Orejudo, documento final, escrito por Leonel Contreras, se insinúa que Arturo La Aurora podría no ser una víctima de Cayetano Santos Godino. La Aurora fue asesinado el 26 de enero de 1912. Su cuerpo sería encontrado en el interior de una casa abandonada. Fue estrangulado con un trozo de cordel, al igual que el resto de los menores, pero existe una diferencia bastante importante con respecto al perfil de las otras víctimas, y es que la Aurora tenía 13 años. Todos los otros niños, tanto los que fueron asesinados como aquellos que consiguieron sobrevivir a los ataques, tenían entre 1 y 5 años de edad, y es que Cayetano, que ya de por sí era de corta estatura, seleccionaba a chicos mucho más débiles que él. Los antecedentes de que la policía de la época vinculó inicialmente este crimen a 2 hombres que movían redes de prostitución infantil no hacen más que reavivar las sospechas. Y si bien el mismo Cayetano se adjudicó el asesinato de Arturo La Aurora, posteriormente se retractaría de dicha confesión. Durante su estancia en el Hospicio de las Mercedes, poco después de ser detenido,
Cayetano Santos Godino fue interrogado por varios especialistas. Dicha entrevista fue transcrita y es la siguiente. ¿Es usted un muchacho desgraciado o feliz? Feliz. ¿No siente usted remordimiento de conciencia por los hechos que ha cometido? No entiendo lo que ustedes me preguntan. ¿No sabe lo que es remordimiento? No, señores. ¿Piensa usted que tiene derecho a matar niños? No soy el único, otros también lo hacen. ¿Por qué mataba usted a los niños? Porque me gustaba. ¿Por qué buscaba usted los terrenos baldíos o una casa deshabitada para cometer sus atentados? Porque así nadie me veía. ¿Por qué usted huía después de matar a los niños y de producir los incendios? Porque no quería que me agarrara la policía. ¿Con qué objeto fue usted a la casa del niño Giordano el mismo día que lo mató? Porque tenía deseos de ver al muerto. ¿Con qué objeto le tocó usted la cabeza al muerto? Para ver si tenía el clavo. ¿Piensa usted que será castigado por sus delitos? He oído decir que me condenarán a 20 años de cárcel y que si no fuera menor de edad, me pegarían 4 tiros. ¿Se animaría usted a matar a algunos niños o idiotas del Hospicio de las Mercedes? Sí, señores. ¿En qué parajes los mataría? En la quinta del establecimiento, porque así no me verían. ¿Cómo haría usted para matarlos? Les pegaría con un palo en la cabeza y lo dejaría al lado del niño para hacer creer que el palo le cayó por casualidad. ¿Dónde le gustaría más a usted vivir? ¿En este asilo o en la cárcel? En la cárcel. ¿Por qué? Porque aquí están los locos y yo no estoy loco. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.